Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 6 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 12 y del versículo 17 al 20. Misión de los 72 discípulos. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos, como dicen Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tus dones, para que al alimentarme de la palabra de Dios, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra y, perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 12 y del versículo 17 al 20. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos.
Allá en Eclesiástico capítulo 4 del versículo 9 al 12 nos dice que es importante el trabajo de una persona, pero que rinde más cuando va de dos en dos, porque si el uno cae, el otro le levanta. Por eso es importante para nosotros todos los bautizados. De hecho, estamos, especialmente todos los confirmados, estamos llamados a extender el Evangelio. Y el Señor quiere que vayamos siempre de dos en dos, no aisladamente uno solo o peor aún aisladamente del magisterio de la iglesia, en comunión con el párroco, con el obispo, con el magisterio de la iglesia. Es importante, como dice en el numeral 1285 del Catecismo de la Iglesia Católica, que todos los bautizados se unen más íntimamente a la iglesia y que por el sacramento de la confirmación reciben una gracia especial del Espíritu Santo, se convierten en discípulos auténticos de Jesucristo para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces todos estamos llamados a extender el Evangelio. El Señor quiere que vayamos de dos en dos. Y muy importante, dice en el versículo 4, no llevéis bolsa ni alforja, ni saludéis, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. O sea, que no nos distraigamos en lo material, que no pongamos nuestra mente en otra cosa que no sea el mismo Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y dice el versículo 5, en la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Ese es el saludo, paz a esta casa. Pero esa paz que deseamos a los demás debe de brotar desde nuestro propio corazón, porque a veces no tenemos, nosotros no tenemos paz interior y queremos desear paz a los demás. Nadie da lo que no tiene. Pidámosle al Señor siempre que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo podamos tener paz interior y que podamos llevar esa paz que el Señor nos ha dado, que podamos nosotros cuando lleguemos a algún lugar decir con, con alegría, con coraje, con ánimo, paz a este lugar, que la paz de Cristo esté en esta casa y que no nos dé vergüenza de así decirlo, porque somos cristianos y Jesucristo nos mandó a decir la paz esté contigo. Muy importante. Y el Señor Jesús les da unas órdenes precisas a ellos, que no saluden a nadie, digan la paz esté con ustedes, que se queden en la casa en la que les reciban, que coman y beban de lo que se les ofrezca, que confíen en la divina providencia. Y si en algún lugar no les escucha, salgan a las plazas, sacúdanse hasta los polvos de los zapatos y digan, de todas maneras sepan que el reino de Dios está cerca. Y eso nos dice, y dice el Señor, y que continuemos, o sea, que no nos desanimemos. Segunda de Corintios 4, del 1 al 2, nos dice, número uno, que no tenemos que desanimarnos. A veces cuando encontramos trabas, cuando encontramos pruebas, podemos querer desanimarnos porque algún familiar de nosotros siempre está hablando, siempre está viendo en qué nos equivocamos y de eso se agarran para echarle más leña al fuego. Nunca deberíamos desanimarnos. Juan 8:8 dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces a estas personas yo siempre les digo, tú que te pasas criticando a esa religiosa, al catequista, al evangelizador, al párroco, a ver cuántos ayunos has hecho por ellos, cuántos rosarios has orado por ellos, por su conversión, para que lleguen a una conversión completa. Y eso no hacemos, no oramos ni por nosotros mismos porque nos convertamos y así nos dedicamos a juzgar a los demás. Eso no debe de ser así, mis queridos hermanos y hermanas. Y dice, los 72 volvieron alegres y le dijeron al Señor, hasta los enemigos, hasta los demonios se nos someten a nosotros. Y el Señor le dijo, veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Cuando se obedece al Señor y se lleva la obra de Dios a cabo, que Él nos ha encomendado de llevar el Evangelio, de extenderlo, el diablo cae como un rayo. Porque San Pablo, allí en Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 18, una de las armas que nos da es la palabra de Dios para combatir al enemigo, la justicia, la verdad, la fe,
el celo por el Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando se lleva la palabra de Dios, cuando se vive la palabra de Dios, cuando se testimonea la palabra de Dios, cuando se anuncia la palabra de Dios, el enemigo cae y no tiene, y no tiene poder ni autoridad sobre aquellos que fueron encomendados por el Señor y se mantienen en unión con el Señor. Como dice el Lumen Gentium número 11, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. A través del sacramento de la Eucaristía, ustedes y yo nos mantenemos unidos al Señor Jesucristo, como dice en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Primera de Juan 5:18. El que está con Cristo, Él lo protege y el maligno no lo toca. Por eso es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que permanezcamos siempre unidos al Señor, permanezcamos siempre obedientes a Él y escuchándolo en todo momento. A ver, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres que haga, Señor? Recordemos siempre, como dice Proverbios 16:1, el hombre propone y Dios dispone. Es con Dios que todo lo podemos y sin Dios nada lo podemos. Juan 15:5 dice el Señor, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Pidámosle al Señor la gracia de seguir siempre perseverando en su viña, de seguir siempre perseverando y animándonos los unos a los otros. Como nos dice San Pablo, que nos animemos los unos a los otros. Y no nos desanimemos, o más bien no sembremos divisiones entre unos y otros, porque eso no hace nada bien. Si hay que corregir, que se corrija con verdad y con caridad. La verdad con caridad es muy buena, pero la verdad sin caridad puede hacer mucho daño. Como la caridad o el amor sin verdad no es amor verdadero. Entonces siempre estemos unidos al Señor y pidámosle que nos dé la gracia de llevar a cabo aquello que Él nos ha encomendado. Amén. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan, rueguen a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros y el Señor conceda a cada quien según su santa voluntad, como dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 14.